Pues ya estamos en mayo, el quinto mes del año. Se está yendo muy rápido, yo creo, ¿verdad? Este año. Pero aquí estamos una vez más, gracias a Dios, gracias por la presencia de ustedes por medio de el YouTube. No sé si lo estén viendo en el Facebook, pero gracias a Dios por su fidelidad, la fidelidad de Dios. Oremos que pues Él nos mantenga libres de contagios. No hemos tenido noticia de ninguno de nuestros hermanos que se haya enfermado. Y oremos que todo siga así. Pues estamos aquí con este servicio una vez más. Vamos a cantar, vamos a tener la palabra de Dios. Y quiero aprovechar para recordarles que a las 3 de la tarde tenemos el culto infantil. Pero también el miércoles y el viernes a las 3 de la tarde, miércoles 3 de la tarde, el viernes, tenemos el Berea Kids. Una cosa más, antes de darle este lugar a mi hermano Hilario, una cosa más que quiero recordar es que oren, por favor, por nuestro encuentro misionero. No sé si para de aquí a esa fecha podamos tener luz verde para reunirnos de manera presencial. Personalmente no lo creo. Pero estamos orando y estamos buscando la manera de tener de cualquier forma nuestra reunión por medio de las redes sociales. Entonces, oren. Voy a tener una reunión con nuestros hermanos Gabriel, Areli Cortés, Daniel García este próximo lunes y vamos a ver qué resulta de todo eso. Vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestro primer canto, dirigido por el hermano Hilario Cortés. Todos los niños alaben al Señor, llevando en sus manos muy alto
Bien, hermanos, pues aquí estamos nuevamente y qué bueno que nos acompañan. Vamos a cantar, ¿se acuerdan de los discos que alcanzamos a grabar? Siempre hacíamos mención que en esta congregación nos gusta cantar salmos. Y vamos a empezar cantando algunos pensamientos del Salmo 144. Bienaventurado este pueblo es. Amigos, una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios y estoy compartiendo un pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Es un mensaje expositivo con el tema general de la resurrección, pero la crisis del momento es el coronavirus, o sea, el COVID-19. Entonces, ¿en qué me ayuda a aprender de la resurrección frente al COVID, frente al coronavirus?
Bueno, supongan por un momento que me contagio del coronavirus. No sigo las instrucciones como muchos y me contagio. Y entonces supongan que me muero. Me contagié, me muero. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿San se acabó? ¿Voy a resucitar? ¿No voy a resucitar? Por otra parte, supongan que me contagio del coronavirus, voy a un hospital, me ayudan y me recupero del coronavirus. Y después de recuperarme y que pasa toda la pandemia y todo esto, ¿cuánto tiempo más voy a vivir? ¿5 años, 10 años, 20 años? ¿Y qué va a pasar al final? De cualquier manera me voy a morir. En 5, 10, 15, 20 años, de cualquier manera me voy a morir. Y entonces, ¿voy a resucitar? ¿O ahí se acabó todo? Hay un pasaje en el libro de Job, en el capítulo 14, y yo quisiera leerles una paráfrasis de este pasaje. Ustedes lo pueden ver en sus Biblias. Job, capítulo 14, los versos del 1 al 14. Y en esta paráfrasis dice de esta manera: la vida del ser humano es muy corta y llena de amarguras. Es como una flor, brota y se marchita, como una sombra que pasa y desaparece. Y aún así, tú te fijas en ella y me llevas a juicio. ¿Quién puede purificar lo que está corrupto? Nadie, por cierto. Es que la vida del ser humano tiene un límite y tú conoces su duración. Eres tú quien fijaste ese límite y por eso no puede cambiarse. Entonces aparta tu vista de él y déjalo que viva su vida hasta que termine, como termina un empleado su jornada de trabajo. Hay esperanza para un árbol que ha sido cortado. Puede retoñar nuevamente y echar renuevos. Sus raíces pueden envejecer en la tierra y su tronco puede secarse. Pero con solo sentir el agua crecerá de nuevo y le nacerán ramas nuevas. El hombre muere, aunque sea poderoso. El ser humano se enferma y deja de existir. Si es así, ¿dónde queda el hombre poderoso? Así como se evapora el agua de los lagos y los ríos se secan por completo, así un hombre muerto nunca volverá a vivir. Primero se acabarán los cielos, antes de que los muertos despierten y se levanten de su sueño. ¿Cuánto diera porque tú me ocultaras en el lugar de los muertos, que me escondieras allí mientras te pasa el enojo, que fijaras una fecha para después acordarte de mí? Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Yo esperaría todo el tiempo de mi vida en la tierra hasta que llegara mi resurrección. Y lo que quiero enfatizar es esta pregunta del verso 14. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Entonces, si me contagio del coronavirus y me muero, ¿volveré a vivir? Si me contagio y me curan, 5, 10, 15 años después, vuelvo a morir. De cualquier manera muero. Entonces la pregunta sigue siendo la misma: ¿volveré a vivir? Bueno, mientras los científicos buscan una cura, yo quiero saber y compartir con ustedes qué es eso de la resurrección. ¿Quiénes podrán resucitar? ¿Cómo puedo ser incluido en eso de la resurrección?
Ahora, ¿de qué hemos estado hablando en esta carta, en este capítulo 15? Primera a los Corintios, capítulo 15. Les he estado hablando de la realidad histórica de la resurrección. Les dije que la primera carta a los Corintios tiene el propósito de corregir 7 errores principales. Y uno de ellos era la mala información que tenían precisamente en cuanto a la resurrección. Ahora, este pasaje yo lo estoy dividiendo en 2 puntos principales, los versículos del 1 al 11. Estamos allí, no hemos salido de allí. Una vez que hayamos terminado estos primeros 11 versículos, entonces vamos a avanzar. Pero estos primeros 11 versículos los estamos dividiendo en 2 partes principales. La primera, diciendo que el mensaje de la resurrección es escritural. Es escritural. La segunda, diciendo que la manifestación de la resurrección fue multitudinaria. Y aquí les estoy diciendo, o ya les dije la ocasión anterior, que la manifestación de la resurrección es inclusiva. Y lo vimos porque en este pasaje varias veces aparece la frasecita, la expresión, ¿y qué fue? Y que fue sepultado, y que fue resucitado, y que apareció. Es algo inclusivo. Pero también les dije que la manifestación de la resurrección es sucesiva. Porque en el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y precisamente nos quedamos en este pasaje. Les dije primero, ¿por qué apareció a Cefas? Bueno, ¿por qué el orden sucesivo? Deben recordar la respuesta. Y la respuesta es, no lo sé. Pero vamos a enfocarnos en lo que sí sabemos. Hay muchas cosas de la Biblia que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos. Entonces, enfoquémonos en lo que sí sabemos. El verso 5, y ya lo vimos la ocasión anterior, dice que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Cefas había negado al Señor 3 veces. Quizá una razón por qué el Señor le apareció y por qué Pablo lo enlista en primer lugar fue para confirmarle su amor y su perdón, para confirmarle su misericordia. En el versículo 5 también dice, y después a los 12. El segundo lugar en la lista de Pablo se menciona a los 12. Es interesante que en los evangelios estos fueron un núcleo, un grupo cerrado. Nunca fueron 13, nunca fueron 15, siempre fueron los 12, los 12. Vez tras vez dice que Jesús llegó a un lugar y los 12 con él. Jesús salió y los 12 con él. Jesús iba por las aldeas y los 12 con él. Entonces, en segundo lugar, en esta lista de Pablo, se apareció a los 12. La ocasión anterior les dije que eran sus discípulos cuando andaban con él. Y un poco antes de la resurrección, les llamó amigos. E inmediatamente después de la resurrección, les llamó hermanos. Qué privilegio tan grande, dijimos, el tener a Jesús como un maestro, siendo yo su discípulo, como un amigo, porque me da a conocer su palabra, y como un hermano, nuestro hermano mayor. Ahora, avanzando, llegamos al verso 6. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice de esta manera: después
apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Este es el tercer lugar en la lista de Pablo. Ahora se mencionan más de 500 hermanos a la vez. Son los testigos de la resurrección de Cristo. En la ley de Moisés decía que con 2 o 3 testigos era más que suficiente para establecer un asunto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, los versículos 15 y 16 dicen de esta manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así era en la ley mosaica. 2 o 3 testigos eran más que suficientes. Pablo cita este mismo concepto en la segunda a los Corintios capítulo 13. Segunda a los Corintios 13:1, cuando dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, con 2 o 3 testigos hubiera sido más que suficiente. Pero al hablar de los testigos de la resurrección, Pablo señala que en tercer lugar el Señor se apareció a más de 500 hermanos. Ahora noten también que dice más de 500 hermanos a la vez. A la vez. Lo más probable es que esta reunión se haya hecho en Galilea, lejos de Jerusalén. Jerusalén era la capital, la ciudad capital, pero hacer una reunión multitudinaria en la capital hubiera sido bastante peligroso. La vida de los discípulos corría grave peligro en esos momentos. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 26, Jesús ya había concertado esa cita con ellos. Dice en Mateo 26, versículos 30 y 31. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya la cita estaba concertada. Entonces, en algún lugar de Galilea, donde no corrían tanto peligro. Regresando a 1 Corintios, dice el versículo 7. Después apareció a Jacobo. Jacobo es mencionado en cuarto lugar en esta lista. ¿Quién era este Jacobo? Jacobo, que Pablo menciona aquí, era el hermano del Señor Jesús. Ahora, cuando Jesús iniciaba su ministerio, la Biblia dice que sus hermanos, incluido Jacobo, no creían en él. Dice en Juan capítulo 7, versículos 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, mientras que el Señor Jesús desarrollaba su ministerio público, sus hermanos eran incrédulos.
Sí, sus hermanos, hijos de José y de María. Tanto Mateo como Marcos nos dan una pequeña lista de esos hermanos. Quiero leer la lista que nos da Marcos en el capítulo 6, los primeros 3 versículos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora, entre los hermanos mencionados aquí está Jacobo y también Judas. No vamos a hablar de Judas, pero ese es el autor de otra carta. Ahora, regresando a Jacobo. Jacobo, el que se menciona aquí, pues es el hermano del Señor. Una prueba más es que el apóstol Jacobo, había un apóstol llamado Jacobo, él fue asesinado inmediatamente por Herodes, mucho antes de que Pablo y Bernabé fueran enviados como misioneros por la iglesia de Antioquía. Esto podemos verlo en el libro de los Hechos, capítulo 12, los primeros 3 versículos. Y el título en mi Biblia dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado, sobre el capítulo 12, Hechos 12, y dice en el primer versículo, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué sucedió? Lo mató a espada. ¿Cuál Jacobo? El hermano de Juan. Este no es el hermano del Señor Jesús, este es el apóstol. Ahora, verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora, quiero que noten esto. Mató a Jacobo, vio que era algo políticamente agradable para él, entonces encarceló a Pedro. Cuando Herodes asesinó a Jacobo, tomó preso a Pedro. Ahora, obviamente su plan era matarle también, una vez que hubiera pasado la fiesta de los panes sin levadura. Pero Dios liberó a Pedro y lo hizo de una manera milagrosa, porque en este mismo capítulo, estamos en Hechos, capítulo 12, cuando Pedro fue sacado milagrosamente de la cárcel, pidió que informaran a Jacobo de las cosas que habían sucedido. Pidió que informaran a Jacobo. Acaban de matar a un Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo de Jesús. Pedro es echado en la cárcel. Cuando sale de la cárcel, pide que le informen a Jacobo. Pero uno ya está muerto. Miren cómo dice aquí mismo, capítulo 12 de Hechos, versículo 15. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era, una muchacha que escuchó que Pedro tocaba la puerta. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. O sea, Jacobo, el hermano del Señor, mientras el Señor desarrollaba su ministerio, era incrédulo. No creía en Jesús. Pero algo sucedió, como nos sucede a muchos. De repente tuvo un encuentro con el Señor Jesús
creyó, ahora ha pasado el tiempo y ahora es un líder importante en la iglesia naciente de Jerusalén. De hecho, llegó a ser el líder principal, el pastor principal en esa iglesia. Porque aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en aquel famoso concilio, vemos a Jacobo tomando decisiones. Dice, voy a leer solamente los versículos 12 y 13. Hechos capítulo 15, versículos 12 y 13. Pablo y Bernabé fueron enviados de Antioquía a Jerusalén para tratar el asunto de qué hacer con los gentiles que se convertían a Jesús. Ahora, versículo 12. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Ahora es un líder. Ahora es el pastor de la iglesia. Quizá un propósito por qué el Señor Jesús se le aparece a este Jacobo era para confirmarle su liderazgo. Ahora estamos con los testigos de la resurrección. Primera a los Corintios capítulo 15, estamos diciendo que su manifestación fue multitudinaria. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y hermanos y amigos, habría mucho que decir de estos todos los apóstoles. Se mencionan en quinto lugar en esta lista que nos está dando el apóstol Pablo. ¿Quiénes eran estos? No pueden ser los 12 porque los 12 ya fueron mencionados en el verso 5, donde dice, y apareció a Cefas, después a los 12. Estos otros apóstoles tienen que ser, válgame la redundancia, otros apóstoles. Y no voy a tomar el tiempo para mostrarles quiénes son, pero les leo un pasaje en 1 Corintios capítulo 14, verso 14. En el capítulo 13, Bernabé y Pablo fueron enviados en su primer viaje misionero por la iglesia de Antioquía. Y ahora en el capítulo 14 ya están en ese viaje. Y miren lo que dice en el verso 14, capítulo 14, verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Se menciona a Bernabé, juntamente con Pablo, y se menciona, de hecho, Bernabé va en primer lugar, él es el líder del equipo en esta ocasión. Y por eso dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces, esta es una buena clave por si alguien desea investigar quiénes son estos otros apóstoles. Y una cosa importante es que fueron llamados después de la resurrección. Los 12, el Señor los llamó antes de la resurrección. Estos otros apóstoles fueron llamados después de la resurrección. Es lo que para nosotros hoy sería el equivalente a los misioneros. Pero hay que pensarlo. Ahora, regresando a 1 Corintios capítulo 15, vuelvo a leer desde el verso 5, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Por último, en último lugar, en sexto lugar, Pablo hace mención de sí mismo. Obviamente,
Esto nos hace recordar Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, cuando Pablo iba en persecución de los cristianos. Dice la Escritura que el Señor Jesús le apareció y ahí fue donde Pablo vio al Señor Jesús resucitado. Hechos capítulo 9, lo leen en su casa. Ahora, según este orden de manifestaciones sucesivas, Pablo fue el último de los testigos, en el orden de Pablo, que vio al Señor Jesús resucitado. No estoy diciendo que él fue el último, pero en el orden que Pablo nos está presentando, aquí él es el último. Y al hablar de la manifestación del Señor Jesús, su resurrección, les dije que es inclusiva y que es sucesiva. No les dije fue inclusiva, fue sucesiva, sino es inclusiva, es sucesiva. Y con toda intención lo he estado diciendo en tiempo presente y no en tiempo pasado. Y la razón de esto es muy sencilla. El Señor Jesús también quiere incluirte en su vida y en su historia. Él quiere que tú también seas su testigo de su resurrección, porque Él quiere manifestarse también a tu vida. Hoy, lo único que tienes que hacer es confiar en Él, depositar en Él toda tu fe, toda tu confianza, entrar en una relación viva con el Dios vivo. Ahora les estoy hablando de la realidad histórica de la resurrección. Y les estoy diciendo dos cosas principales. El mensaje de la resurrección es escritural. La manifestación de su persona fue multitudinaria. Ya les dije que fue inclusiva, ya les dije que fue sucesiva. Y en último lugar, para terminar este pasaje, la manifestación de su resurrección es cohesiva. Miren cómo dice el verso 11. Verso 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea yo o sean ellos, estos apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Ahora, ¿qué es la cohesión? Es la acción y el efecto de unirse entre sí. La palabra cohesión nos habla de mantener una unión estrecha entre personas o entre cosas, pero una unión estrecha entre personas. Antes de Cristo no había predicación del Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Antes de Cristo no había Evangelio. Y no había personas que se unieran para predicar en todo el mundo el Evangelio, como las hay el día de hoy. En este pasaje de 1 Corintios 15, el pasaje que estamos considerando específicamente, Pablo habla de él y de ellos. ¿Quiénes son ellos? Versículo 7, de acuerdo con el contexto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Todos los apóstoles. O sea, está hablando de los otros apóstoles, de acuerdo con el contexto. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, los mismos que está mencionando en el verso 7. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De manera que Pablo habla de él y de ellos.
Sin embargo, la idea no es competir. La idea no es hacer una diferencia entre Pablo y los otros apóstoles. La idea es unir, que haya cohesión. La idea es inspirar la unidad entre los que creen y predican la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy en día, muchos nos llamamos cristianos, evangélicos, protestantes, católicos, bautistas, presbiterianos, metodistas, asambleas de Dios, etcétera, etcétera. Y tenemos de todo menos unidad, de todo menos cohesión. Y mucha gente rechaza a Jesucristo porque ven precisamente nuestra falta de unidad. Y el Señor Jesús dijo: todos conocerán que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Ahora, cuando Pablo está hablando de que él trabajó más que todos, dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo de Tarso antes de convertirse en Pablo? Bueno, sabemos que él era perseguidor. Él perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Sin embargo, al tener su encuentro con el Señor Jesús, algo sucedió. Hubo un cambio en Pablo. ¿Cuál podría ser la diferencia entre el ministerio de Pablo y el ministerio nuestro hoy? ¿Qué fue lo que hizo de Pablo, el personaje que todos admiramos y del cual muchos predicamos, etcétera? Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios, hermanos, es como un cheque en blanco del banco de Dios. Puedes ponerle las cifras que tú quieras y deberás invertirlo con sabiduría. ¿Cómo usó Pablo su cheque de gracia? Con esa gracia, Pablo se convirtió en la persona que fue. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pablo supo aprovechar e invertir sabiamente en la gracia de Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Fue con los recursos de esa gracia que Pablo trabajó más que todos ellos. Dijo: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa gracia no eran los esfuerzos individuales de Pablo, no eran sus habilidades o capacidades, no eran los recursos que él tenía, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo aprovechas tú hoy esa misma gracia? Porque es la misma gracia. La gracia de Dios que manifestó para con Pablo hace unos 2000 años es la misma gracia que Dios nos extiende el día de hoy. ¿En qué la usas? ¿En qué la gastas? ¿De qué manera la estás invirtiendo? La resurrección de Jesucristo tiene el propósito de unirnos, de que haya cohesión, de unirnos a todos en la misma empresa misional,
la predicación del evangelio por todo el mundo. Aquí en el verso 11, Pablo dijo, porque o sea yo, o sea no ellos, así predicamos y así habéis creído. Parafraseando estas palabras, no era Pablo lo que importaba, no eran los otros apóstoles lo que importaba. Lo que verdaderamente era importante y lo es hoy es el evangelio, el mensaje del evangelio, el mensaje de la resurrección. Así predicamos y así habéis creído. Ciertamente que necesitamos obedecer las instrucciones que nos da el gobierno y la Secretaría de Salud de no salir, de quedarnos en casa, de que si hay necesidad de salir, pues llevar un cubrebocas, protegernos para proteger a nuestra familia. Ciertamente que sí. Pero ¿sabes qué necesitamos en medio de todo esto? La misma gracia de Dios. La misma gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos va a sacar adelante en medio de esta pandemia. Es la gracia de Dios. Ahora, es el bosquejo que les he dado. Estamos hablando de la realidad histórica de la resurrección. Los versículos 1 al 11 de 1 Corintios capítulo 15. Y les he dicho dos cosas solamente. El mensaje de la resurrección es escritural, porque 2 veces dice, conforme a las escrituras. Todo estaba escrito, todo estaba profetizado. Pero también la manifestación de la resurrección fue multitudinaria. Ya vimos los testigos de la resurrección y aquí en el versículo 6 dice más de 500 hermanos a la vez. Vamos a seguir hablando de la resurrección. Y así como Pablo dijo aquí en los últimos versículos 10 y 11, la expresión que he parafraseado, lo importante no era Pablo ni los otros apóstoles, sino el mensaje. Lo importante aquí no es tu iglesia, ni mi iglesia. Lo importante no es tu religión, ni mi religión. Las costumbres o tradiciones, ni las tuyas ni las mías. Lo que sí es importante es el mensaje del evangelio que se predica para salvación. Antes de la pandemia, pues muchos tenían la oportunidad de salir y hablar de Jesucristo en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la colonia. Ahora estamos encerrados. Los que no les gustaba de cualquier manera el mandato de predicar, pues ya tienen ahí una buena excusa, no puedo salir. Pero los que siempre tenían el fuego de Dios en su corazón, el deseo de dar las buenas nuevas, ¿qué estamos haciendo? Hay que aprovechar cualquier medio, el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, cualquiera. El mensaje debe ser predicado. Que Dios les bendiga. Hermanos, pues gracias a Dios por su palabra. Qué gran tema nos está dando el hermano Elías. Ojalá y podamos entenderlo, podamos compartirlo acerca de la resurrección. Ojalá y traigamos todos los apuntes, el pensamiento que nos está enseñando nuestro hermano a través de 1 Corintios 15. Y vamos a seguir cantando nosotros lo que hemos aprendido y lo que nos gusta cantar. Vamos ahora a entonar versículos del Salmo 66. Aclamad a Dios, pero con alegría. Cantemos. Alabanza,
con alegría. Toda la tierra aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Y ahora, hermanos, pues nuestro hábito, nuestra costumbre, nuestro gusto es cantar la palabra del Señor, y vamos a cantar ahora textos del libro de Josué. Quizás nos han enseñado, nos han predicado y hasta los hemos aprendido de memoria. Ahora vamos a cantarlos como lo hacemos cuando estamos reunidos físicamente, hermanos, en las reuniones. Estos textos son cantos que incluimos. Ahora cántelo. Y si mal os parece servir a Jehová, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, escogeos hoy a quien sirváis. pero yo y mi casa Serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. y si mal os parece servir a Jehová, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, escogeos hoy a quien sirváis. pero yo y mi casa Serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. mira que te mando que te esfuerces, Que te esfuerces y seas valiente. no temas ni desmayes, porque Jehová Jehová tu
Y hermanos, ¿se acuerdan de la aventura del pueblo de Israel para llegar a la tierra de Canaán? Se asustaron algunos, la mayoría se asustó y otros no. Y algunos dijeron, aunque gigante se encuentre allá, no vamos a retroceder. Así piensan nuestros hermanos en esta congregación y nuestros hermanos misioneros. Encuentren lo que encuentren, pase lo que pase, hermanos, ellos están en el campo misionero. Bendito sea Dios por estos hermanos. Vamos a cantar, aunque gigantes encuentre allá. Dios les bendiga, cantemos. La tierra que Él nos dio. Y mire, por ahí escuchamos de una tarea, no sé, yo escuché a mi nieta Jenny cantar este corito y vamos a cantar la congregación. Vamos a decirle al Señor: tú solo eres Jehová, tú eres el único Dios que hizo el cielo, el mar y la tierra y todo lo que en ella hay. Cantemos.
continuando con los cantos, vamos a repasar este canto que titulamos Quiero decir, de la inspiración que Dios ha dado a nosotros y poniéndole la melodía a esta letra, queremos invitarle a que lo repase con nosotros. Quiero decir. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande es mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza, mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande eres mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza, mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti.
Hermanos, y vamos a terminar este devocional, estas alabanzas al Señor, entonando la sal de la tierra. Por ahí alguien ya está ansioso por salir a dar sabor a cristiandad. Estamos esperando esta oportunidad, que se acabe esta epidemia, que Dios nos dé la oportunidad de salir. Entonces, hermanos, la sal de la tierra, cantemos. De la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Hermanos, esperamos que este servicio virtual haya sido de bendición. No se queden con él, compártanlo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Cuál canto les gustó? O algo de la palabra que les haya llamado la atención. También si tienen alguna pregunta con respecto a la predicación, pues háganosla saber. Y nosotros añadimos más preguntas. Sí, ese es el caso. Bueno, pues esperamos que la próxima ocasión también podamos contar con su amabilidad, la amabilidad de su atención. No olviden que nuestro hermano Hilario cada domingo de 11 de la mañana a 12:30 está aquí para recibir nuestras ofrendas. Obviamente, para los que nos escuchan, que no son de nuestra iglesia, pues todo esto lo hacemos de manera voluntaria. Tenemos muchos misioneros. Por la gracia de Dios, hasta este momento, Dios ha bendecido, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Compártanlo. ¿Qué más puedo decir? Que pasen una buena semana. No salgan de casa, niños. Usen cubreboca, padres. Que Dios les bendiga. Hasta luego.